Esta mañana traemos del retorno de Mateo capítulo 1 y le pido que abra allí su Biblia en Mateo 1. Quiero dar un repaso rápido, muy rápido a través de los primeros capítulos que ya hemos estudiado. Y estamos estudiando el libro de Mateo porque estos evangelios, comenzando con Mateo, nos hablan de Jesucristo. Y quiero predicar la palabra de Dios como Dios me lo ha encomendado a través de ir texto a texto, palabra por palabra, frase por frase, estudiando lo que la palabra de Dios dice, porque esa es la manera en que debe ser predicada la palabra de Dios, de manera expositiva, texto a texto. Y hemos comenzado hace más ya de un año con Mateo, y la necesidad de estudiar esto es que no podemos llamarnos cristianos si no conocemos la vida de Cristo. Y la vida de Cristo está en los evangelios. Esta semana un hermano me decía eso, no podemos llamarnos cristianos si no conocemos los evangelios. Allí está la vida de Cristo. Es la razón por la que el Espíritu Santo quiere guiarnos a conocer más de Cristo. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que yo estoy seguro y tengo la convicción de que si un cristiano no vive como Cristo, es porque simplemente no ha conocido más y más y más de Cristo. Al estudiar los evangelios no tenemos otra cosa más que la vida de Cristo, la palabra de Cristo, la obra de Cristo. Y hoy volvemos al evangelio de Mateo y quiero que, para pedir la ayuda de Dios, hagamos una oración en este momento pidiéndole que Él nos acompañe en el retorno de este estudio del evangelio. Oremos, por favor. Padre, venimos con un corazón hambriento de Cristo. Venimos hambrientos de tu palabra. Y venimos con un alma que desea ser transformada por ella. Que tu palabra nos cambie. Haz que este mensaje tenga el impacto que tú quieres que tenga. Haz que el oído pueda estar atento y la mente despierta. Y haz que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros para hacer la obra. Permite que cada palabra de Cristo, cada palabra de la Escritura pueda resonar en nuestro interior y causar un efecto que traiga fruto para tu gloria. Señor, gracias por la salvación que hay en Cristo. Gracias por la redención. Y porque a través de la redención tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, quien es el agente que nos hace entender tu palabra. Señor, que este mensaje revele más y más de Cristo Jesús a nuestras vidas por medio de tu palabra escrita. Oramos todo esto a través de los méritos de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando llegamos a Mateo es un evangelio singular. Solamente quiero hacer un viaje rápido a través de los primeros capítulos porque tenemos más de 3 meses de no ir a él. No era mi intención tardar tanto en regresar a Mateo, pero las circunstancias de nuestra iglesia obligaron a esto. Pero hoy estamos contentos de regresar. Y Mateo, recuérdelo, es un evangelio que presenta al Señor Jesucristo como Rey. En Mateo, Cristo es el Rey esperado, el Mesías que los judíos esperaban que viniera. A través de todo el libro, Mateo trata de defender y presentar las credenciales de un Jesús que es el Rey de los judíos prometido. El Rey Jesús que ha venido con toda autoridad a presentar su reino. Y Mateo nos presenta así a Cristo como el Rey con autoridad, el Rey con poder, el Rey con gracia, el Rey con derecho al trono. Mateo, además de presentarnos a Cristo como Rey en sus 28 capítulos, Mateo tiene una estructura muy sencilla, iglesia. Y tú puedes leer y entender Mateo claro porque está en una estructura muy, muy clara. Mateo nos presenta 5 discursos o mensajes largos de Cristo y luego entre esos 5 discursos mete en medio narración de milagros y de otros eventos del Señor y de la vida de su ministerio. Mateo articula así alrededor de 5 discursos de Cristo todo su evangelio. Y el primer discurso que da en el libro, por supuesto, es el gran sermón del monte. Primero de 5 discursos que dará en el libro. Así que es muy fácil entender la estructura de Mateo. Cuando llegamos a Mateo capítulo 1, lo que tenemos primero, capítulo 1, 2, 3 y 4, son la presentación del rey. Así comenzamos, ¿te acuerdas? Mateo comienza presentándonos al rey, por eso solo sígueme con tu vista. Capítulo 1 tenemos el linaje del rey. Cristo viene del linaje de David. Luego tenemos el nacimiento del rey y tenemos un nacimiento virginal. Y luego tenemos una adoración al rey y los magos que vinieron de Oriente para adorar al rey que había nacido. Y luego tenemos en capítulo 2, tenemos la protección al rey y cómo Dios el Padre guardó al hijo de la persecución de Herodes. En todo esto, hermanos, Mateo nos está presentando al rey, que es digno de ser rey por todas estas credenciales. Cuando llegamos al capítulo 3, tenemos al precursor del rey, Juan el Bautista, con el mensaje que anticipaba la venida del rey. Y además, al final del capítulo 3, tenemos la coronación del rey, cuando Jesucristo es bautizado y Dios desde el cielo, Dios el Padre, dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tenemos la coronación del Hijo de Dios ahí a través de su bautismo. Cuando llegamos al capítulo 4 tenemos la victoria del rey sobre Satanás. ¿Recuerdas? Satanás tienta 3 tentaciones al rey y el rey vence al diablo, por lo cual desde ese momento el rey está diciendo: no voy a adorar a Satanás, voy a conseguir el reino de este mundo a través de la otra manera posible, y es la cruz, a través del sufrimiento en la cruz del Calvario. Porque Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Cristo le dijo: vete, Satanás,
En otras palabras, yo prefiero ir a la cruz, hacer la voluntad de mi Padre y tener el derecho sobre este mundo, pero no a través de ti, sino a través de la cruz, como lo ha establecido mi Padre. Y a la mitad del capítulo 4, hermanos, tenemos el cambio de punto mayor de Mateo. De hablar de la presentación del rey, comienza ahora a hablar de la predicación del rey. Y el rey comienza a predicar ahí en capítulo 4, versículos 12 en adelante. Comienza el ministerio del rey predicando. Y llegamos al primer sermón en capítulo 5, que es donde estamos ahora. En capítulos 5, 6 y 7 tenemos el gran, singular, especial, precioso, perfecto sermón del monte. Tú lo conoces, un sermón muy famoso. Mateo 5 al 7 es el sermón del monte. Y es un sermón especial, una introducción, 3 puntos y una conclusión. Un sermón perfecto, que estoy seguro que es el mensaje más perfecto que se ha predicado en toda la existencia de la humanidad. Y es predicado por el rey. Es el primer mensaje, es el primer discurso, la primera predicación del rey. Tiene una introducción, muy fácil. Son los primeros 12 versículos, las bienaventuranzas, ¿recuerdas? Y fuimos una a una en las bienaventuranzas estudiando qué significan. Esa es la introducción del mensaje de la predicación del Sermón del Monte. A través de las bienaventuranzas, Jesús está diciendo lo que un cristiano es. Es bienaventurado. Eso es un creyente. Alguien que llora, alguien que tiene hambre y sed de justicia, alguien que es perseguido, alguien que es misericordioso, alguien que es pacificador, pero al final de cuentas es bienaventurado. Eso es un cristiano. Y tan solo es la introducción, versículos 1 al 12. Cuando llegamos al versículo 13 tenemos nuestro primer punto del Sermón del Monte, y el primer punto del Sermón del Monte es los ciudadanos del reino. ¿Recuerdas? Versículos 12 al 16 nos dice que los creyentes somos sal y somos luz. Este punto nos refleja lo que un cristiano hace. Las bienaventuranzas nos dicen lo que un cristiano es, y luego Jesús nos dice lo que un cristiano hace en este mundo. Es luz y es sal. Pero cuando llegamos al versículo 17 del capítulo 5, comienza el punto 2 del Sermón del Monte. Y es la obediencia en el reino. La obediencia en el reino. Y ahora en esta sección, que es en la que estamos ya, Jesucristo está enseñando la verdadera obediencia de los que pertenecen al reino de Dios. Y lo está haciendo de una manera magnífica. Lo está haciendo comparándolo con la falsa obediencia de los religiosos de su tiempo. El versículo clave que abre el entendimiento para esta sección es capítulo 5, versículo 20, cuando dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo está diciendo, la justicia de los escribas es insuficiente. Necesitas otra justicia, otra forma de acceder al reino, porque la justicia personal, externa, hipócrita de los escribas y fariseos no te da la entrada al reino de Dios. Eso no es ser creyente. Y recuerdas que en esta primera sección Jesucristo utilizó nada más que 6 ejemplos para confrontar la falsa enseñanza de los escribas y fariseos. ¿Recuerdas? Te ayudo un poco. 6 veces dice, ¿oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Y 6 veces, 6 ejemplos. Jesucristo habló acerca de el homicidio del corazón, del adulterio del corazón, del divorcio, de los juramentos, y terminó hablando de 2 cosas muy importantes, que es el amor al prójimo, reflejado en ausencia de venganza y reflejado también en hacer bien a ellos. En esta porción Jesucristo confrontó 6 enseñanzas falsas de los escribas y fariseos. Pero ahora, hermanos, llegamos al capítulo 6 y es donde vamos a comenzar esta mañana. El capítulo 6 comienza así, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Quiero decirle que el capítulo 6 es un bloque que abarca del versículo 1 al versículo 18. Todo eso es un bloque. Y en ese bloque el tema que Jesucristo va a tratar es la hipocresía religiosa. ¿Puedes tenerlo en tu mente? Jesucristo en Mateo 6, 1 al 18 va a hablarnos de la hipocresía religiosa. Y de hecho quise titular a este primer mensaje, cuidado con la hipocresía religiosa. Cuidado con la hipocresía religiosa. Es lo que está diciendo Cristo en versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esto es hipocresía. Y Jesucristo está advirtiendo contra esto. Así que toda esta sección habla de hipocresía. Mire por favor versículo 2, el énfasis en esto. Versículo 2 dice, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen ¿quiénes? Los hipócritas. Baja al versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Versículo 16. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas. Es claro.
Jesucristo está enseñando de la hipocresía religiosa que se practicaba en su tiempo, especialmente por los escribas y fariseos. Ahora, hay una conexión muy importante entre el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5 habló de la enseñanza de los escribas y fariseos. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho? Era lo que ellos enseñaban. Pero en el capítulo 6 va a hablar de la práctica que ellos ejecutaban. Capítulo 5 habló de la enseñanza falsa y la corrigió. Capítulo 6 va a hablar de la práctica falsa y la va a corregir. O sea, Jesucristo no está cambiando de tema, hermanos. Del capítulo 5 al capítulo 6 no hay cambio de tema. Solamente Jesús se extiende de hablar ahora de la enseñanza, capítulo 5, ahora va a hablar de la práctica de los escribas y fariseos y la va a corregir y va a decir cuál es lo que Dios espera de los verdaderos ciudadanos del reino. Y vemos que no cambia de tema por el versículo 1. Otra vez, ve el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra ¿qué? Vuestra justicia. ¿Y cuál fue el versículo clave del capítulo 5? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, Jesús conecta. Capítulo 5, otra vez, habla de la enseñanza de los escribas y fariseos y la corrige. Y ahora en capítulo 6, Jesucristo habla de la práctica de los escribas y fariseos, práctica religiosa, y la corrige. Hermanos, aquí hay un principio fundamental ya. Esto no es el tema todavía, pero ya hay una enseñanza aquí muy importante. La enseñanza que tienes produce una forma de vida. La enseñanza que recibes genera una práctica de vida. En otras palabras, los escribas y fariseos creían de una manera y eso les llevaba a practicar su religión de cierta manera. Pero el punto es este: si tú crees incorrectamente, tu práctica también será incorrecta. Si tú crees doctrina equivocada, vivirás de forma equivocada. Si tú tienes una enseñanza por un pastor, por una iglesia, por lo que sea, y esa enseñanza es falsa, esa enseñanza falsa que crees va a producir una vida falsa religiosamente hablando. Doctrina produce vida. Doctrina produce una forma de vivir. Es lo que también enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado porque evite profanas y vanas palabrerías, esto es falsa doctrina, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Te fijas? Una falsa doctrina lleva a una vida impía. Ahora, eso es lo hermoso. Escucha, la sana doctrina, la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, la doctrina verdadera, la doctrina de las sagradas escrituras explicadas en su contexto verdadero, con el significado verdadero, con la interpretación verdadera, esa enseñanza sana produce una vida santa. Es por eso que es tan importante revisar en qué iglesia estás. Porque una iglesia que enseñe falsa doctrina va a producir en ti una vida impía. Es lo que estaba pasando con los escribas y fariseos. Ellos estaban inventando y habían inventado tantos mandamientos. ¿Oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho? Les han enseñado eso, pero producía una vida totalmente lejos de la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo va a corregir este problema aquí y conecta capítulo 5 y capítulo 6. Uno habla de la enseñanza, otro habla de la práctica. Ahora, en el capítulo 5 usó 6 ejemplos. En el capítulo 6 va a usar nada más 3. ¿De acuerdo? Y los vamos a ir estudiando poco a poco. Pero les dije, hermanos, atención. Este pasaje habla de la hipocresía religiosa. Y creo que si vamos a pasar varios meses en estos versículos, necesitamos comprender de entrada qué es la hipocresía. ¿Qué es ser un hipócrita? Hipócrita, del griego hupócrites, muy parecido. Hipócritas. ¿Sabías que el origen de esta palabra se usó para los actores griegos del teatro que actuaban en un escenario con máscaras exagerando la actuación del papel que les correspondía? Y al ser actores con máscaras en un escenario en el teatro griego, el nombre que se les dio a estas personas actores se les llamó hipócritas. Eran actores, eran simplemente una actuación en el escenario. De ahí se tomó la palabra y después, de manera figurada, se tomó esa palabra hipócrita para referirse a una persona de dos caras, a una persona que finge, a una persona que pretende aparentar algo por fuera, pero no lo es dentro. Eso es un hipócrita, un simulador, alguien que finge, alguien que se disfraza, alguien que su conducta muestra algo, pero eso no checa con su interior. Eso es un hipócrita. Alguien que muestra una cara a los demás, pero que internamente es muy distinta a lo que muestra en el exterior. Y todo eso en base a estos actores griegos del teatro. De ahí surgió esta palabra. Es decir, un hipócrita es un actor. Es alguien que está fingiendo. Es alguien que muestra a los demás algo que no es real. Básicamente, un hipócrita es un engañador, un mentiroso, alguien que está interpretando un papel que no es su vida real. Alguien que es falso en su conducta, que exagera incluso, pero no es la realidad de su vida.
Su exterior es distinto a su interior. En la Biblia, hermanos, hay varias frases que nos hablan de la hipocresía. Muy, muy claro. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Te fijas? Apariencia que no coincide con lo interno. Eso es hipocresía religiosa. Muestras algo fuera que no lo eres dentro. Eso es un hipócrita. Igual el apóstol Pablo en Tito 1:16, me encanta esta frase, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esto es hipocresía. Dicen algo, pero no es realidad en sus vidas. Esto es hipocresía. El Señor Jesucristo, quien es superior a Pablo, lo dijo de esta manera magistral en Mateo 15:8, te lo sabes. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto es hipocresía. Esto es hipocresía religiosa. Mostrar una práctica religiosa afuera que no coincide con lo que hay dentro. Y de esto habla 18 versículos del capítulo 6. Se cuenta de un religioso, una seta, así se le llama, un religioso oriental de hace muchos años, que se paraba o mejor dicho, se tiraba en una esquina en una de las avenidas principales y ponía cara como de triste y toda la gente lo tenía como un hombre piadoso y ponía alrededor de él polvo y se llenaba alrededor sus ropas con cenizas blancas y todos lo tenían como un hombre santo, único, religioso, cercano a Dios. Era un hombre tomado así. Dice la historia que cuando un turista pasaba por ahí cerca de donde él se acostaba, el turista con todo el interés le decía, disculpe, ¿le puedo tomar una foto? Entonces le decía, sí, claro, le decía el asceta, el religioso, sí, claro, permítame un momento. Y entonces acomodaba las cenizas, se polveaba la cara y luego decía, adelante, estoy listo para la foto. Creo que hoy en nuestros días hay muchas personas echándose ceniza en la cara, polveándose el cuerpo, aparentando algo solo para tomarse la foto, pero no son verdaderos en su interior. Eso es hipocresía religiosa. Y es lo que va a condenar Jesucristo en el capítulo 6, 1 al 18. Gente que aparenta algo que no es. Gente que quiere quedar bien con otros, pero no ha quedado bien con Dios delante de sus ojos. Vale la pena decir algunas cosas sobre la hipocresía. Primero, es pecado, obviamente, pero tengo que decirlo. La carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que la hipocresía es un pecado del que te debes despojar o que debes desechar, junto con otros como la malicia, la envidia, las detracciones. También la hipocresía es un pecado. Además, el Señor Jesucristo en Lucas 16:15 dijo que la hipocresía es abominable delante de Dios. Así que la hipocresía es un pecado. No es la vida normal. Delante de Dios es desagradable y abominable. Cristo siempre que enseñó de la hipocresía, siempre la enseñó, escucha, para condenar la hipocresía. Siempre la mencionó para condenarla. ¿Recuerdas? Le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Y qué significaba? ¿Del pan? No, de la hipocresía de ellos. Jesucristo usó la levadura para hablar de la hipocresía y advirtió a sus discípulos de eso. Jesucristo usó la cizaña para hablar de la hipocresía, porque así como la cizaña aparenta ser trigo, pero no lo es, esto es hipocresía. Jesucristo enseñó en contra de esto. Jesucristo usó la imagen de lobos rapaces, ¿recuerdas? Ahí en capítulo 7 de Mateo, Jesús va a decir que tengamos cuidado con lobos rapaces, o sea, disfrazados de ovejas. ¿Por qué? Porque esos son hipócritas. Jesucristo también usó en el Evangelio de Lucas una frase que dice, hablando de los escribas y fariseos, que eran sepulcros que no se ven y que las personas que andan encima no lo saben, no se dan cuenta. Jesucristo habló de la hipocresía y siempre que lo hizo fue para condenarla. Ahora, hermanos, profundicemos en esto. La hipocresía es un pecado viejo, tan viejo como la caída del hombre. Hay hipócritas en toda la Biblia. Hay hipócritas en Génesis, hay hipócritas en Apocalipsis. Hay hipócritas en el inicio del mundo, hay hipócritas en el fin del mundo. Hubo hipócritas en la historia, hubo hipócritas en Israel y hubo hipócritas en la iglesia. La historia humana es, como lo veremos a causa de la caída del hombre, es tendenciosa a la hipocresía. Déjenme darle algunos ejemplos. Desde Génesis tenemos a Caín el hipócrita, primer hipócrita. Caín fue un hipócrita, ¿por qué? Porque ofreció un sacrificio del fruto de la tierra para Dios, cuando realmente en su corazón tenía odio contra su hermano. Esto es hipocresía, queriendo aparentar algo fuera, una religión externa que no coincidía con el corazón de Caín. Caín es el primer hipócrita. ¿Qué me dices por brincar unos siglos de Absalón? Un capítulo está besando a su papá y el siguiente capítulo está levantando
un golpe de estado contra su papá. Este es un hipócrita, Absalón. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, tienes al rey de los hipócritas, el hipócrita por excelencia. Nadie le quita el trono al hipócrita llamado Judas. El hombre que hizo todo externamente, pero nunca se arrepintió. El hombre que engañó a todos menos a Jesucristo de ser un creyente y no lo era porque fue un verdadero hipócrita. Alguien que mostró algo externo, pero nunca lo fue así en su corazón. Israel, hermanos, fue hipócrita. Solo escucha por favor lo que dice en Amós capítulo 5, versículo 21. Solo escucha, es un ejemplo de Israel. En Amós 5:21 dice Dios a este pueblo: aborrecí, abominé, eso es Dios, vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Escuchen lo que sigue. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais al tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dios dice, ustedes me han ofrecido algo, pero por dentro son hipócritas porque tienen ídolos. En otras palabras, Dios está diciendo, yo no tolero sus sacrificios, Israel, porque por fuera me ofrecen, pero por dentro idolatran. Y quiero que sepas que en la historia de Israel, la idolatría siempre acompañó a la hipocresía. Los israelitas eran idólatras y eso les llevaba a ser hipócritas. Vaya conmigo, por favor, un momento otra vez, ahora a Isaías capítulo 1, donde tuvimos la lectura, y quiero solo explicar eso porque me parece un ejemplo de Israel de hipocresía muy importante, no solo en los tiempos de Amós, sino aún en los tiempos de Isaías capítulo 1. En Isaías 1 tenemos al pueblo del reino del sur siendo hipócrita. Ve por favor las palabras, Isaías 1, versículo 11, dice Dios, esto es Dios hablando. 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Vean todo el desagrado que Dios tenía. Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir o soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14. Las lunas nuevas, esto eran las fiestas, y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Cuál era el problema de Israel, hermanos? Ve el versículo 15 al final. ¿Por qué Dios pensaba así de ellos? Versículo 15 al final. ¿Llenas están de sangre vuestras manos? En otras palabras, Dios dice, todo eso que están haciendo externamente no lo soporto, no lo tolero, me es abominación, porque por dentro ustedes son unos hipócritas. Me están ofreciendo algo, pero en su corazón guardan pecado. Matan, eso significa, tienen las manos manchadas de sangre, matan, mienten, adulteran. Por eso en el versículo 16, ¿qué les dice? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego el gran texto 18 que no sabemos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está diciendo, escucha iglesia, escucha. Dios está diciendo, Israel, tus sacrificios, tus fiestas, tus holocaustos son como humo a mis ojos. ¿Te ha llegado el humo a tus ojos? Llega el momento que fastidia el humo en los ojos, te molesta, te causa irritación. ¿Lo escucha? El corazón hipócrita causa irritación a Dios. Dios dice, no lo puedo soportar. Ustedes me están ofreciendo por fuera, pero en su corazón hay pecado. Eso es hipocresía. No lo puedo soportar. La hipocresía es humo a los ojos de Dios. Le fastidia, le cansa. No lo puede soportar. La hipocresía Dios la aborrece. Estamos muy cerca. Si podemos ir a Miqueas, hermanos. Miqueas, ahí un poco más adelante. Miqueas capítulo
6, versículos 6 al 8, si no llegaste solo escucha, Miqueas 6:6 dice la Biblia, es otro ejemplo de Israel y su hipocresía. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Esto es una exageración. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, ¿Dios quiere eso? ¿Dios quiere que yo le dé un arroyo de sacrificios? No. Versículo 8, aquí viene la palabra de Dios. Versículo 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que Dios pide. Esto es lo que Dios pide. Una vez más, Dios atacando, señalando, condenando la hipocresía religiosa de Israel. Israel llenaba el altar de sacrificios, llenaba el altar de ofrendas, llenaba el templo de sus holocaustos. Y Dios dice, ¿sabes que todo eso me fastidia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo haces hipócritamente. Porque por fuera adoras, entre comillas, pero por dentro hay iniquidad. Esto es la hipocresía religiosa. Y esto es lo que hubo en tiempos del Señor Jesucristo también. ¿Sabías que no hay capítulo que condene más la hipocresía religiosa que Mateo 23? Vamos ahí, por favor, Mateo 23. Y quiero que te des un paseo por este capítulo, Mateo 23, y veas cómo el Señor Jesucristo fue tan insistente en este problema, condenando la hipocresía religiosa. Mateo 23, empecemos en versículo 2. Mateo 23, 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Aquí viene una frase de hipócrita. Dice, porque dicen y no hacen. Esto es un hipócrita. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser, ¿qué cosa? Vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, estas listones que se ponían en el brazo, los anchaban, los hacían más amplios para que fueran más notorios a la gente, dice, y extienden los flecos de sus mantos, unas orlas que terminaban en la parte final de sus túnicas, cerca del piso, las hacían grandotas, unos adornos grandes para llamar la atención de la gente. Este era el tipo de escribas y fariseos del tiempo de Jesús. ¿Y qué dice Cristo? Mira por favor versículo 13, baja al 13, dice Jesús, mas ay de vosotros, escribas y fariseos espirituales. No, ¿qué les dice? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 14, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 23, cambia al 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Versículo 25, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Esto es fabuloso. 25, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿te fijas la hipocresía? Por fuera haces algo, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Esto es, sepulcros blanqueados en el sentido de que los polveaban con cal. Entonces los sepulcros no usaban pintura, usaban cal y los polveaban para que se vieran limpios, blancos, brillantes, etc. Y Jesucristo les dice, ustedes son como ellos. Se polvean por fuera, pero ¿qué dice? Pero que por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De hipocresía e iniquidad. Aquí tienes la condenación de Cristo a la hipocresía de los religiosos. Ustedes hacen por fuera, muestran por fuera, manifiestan por fuera, que los hombres los vean, que las personas llamen su atención hacia ustedes, pero por dentro son hipócritas. ¿Qué le pasa a un hipócrita? Te adelanto, versículo 33. Esto es lo que le pasa a un hipócrita. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué le pasa a un hipócrita? Es condenado. ¿Hubo hipócritas en la historia en el Génesis? ¿Hubo hipócritas en la historia de Israel? ¿Hubo hipócritas en los tiempos de Cristo? Y hubo hipócritas en la época de la iglesia. ¿Recuerdas Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira? Ellos fueron hipócritas, religiosamente hablando, porque fingieron
vender su terreno en una cantidad y darla generosamente a la iglesia cuando no fue así. Fingieron piedad externa para impresionar a la gente cuando dentro de ellos había hipocresía. Aún en la iglesia hay hipocresía. Aún en la iglesia se batalla con esto. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, escucha, por la hipocresía de hombres que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Hipócritas, hipócritas. El apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Mileto, dice que se levantarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Lobos vestidos de ovejas, hipócritas. Mateo capítulo 7 dice que tengamos cuidado con los hipócritas. La realidad es que los hipócritas también están en la iglesia. Los hipócritas también están en la iglesia. Los hipócritas son una especie en peligro de extinción que no acaba de extinguirse. Siguen vivos en la iglesia. La misma reprensión que Jesús dio a los hipócritas de su tiempo es la misma reprensión que hoy nos da a nosotros. Por eso Mateo 6, 1 al 18 es tan valioso, porque hoy todavía hay hipócritas religiosos. Ahora quiero decirle, hay hipócritas religiosos en cualquier religión, O sea, no solamente en la iglesia. Hay hipócritas religiosos en cualquier religión, en cualquier iglesia, en cualquier secta, en cualquier grupo religioso hay hipócritas. Pero quiero decirle que hay dos clases de hipócritas y esto es fundamental, iglesia. Por favor, toma nota de esto. La Biblia deja en claro que hay dos clases de hipócritas. El primero de ellos he querido llamarle el hipócrita practicante. El hipócrita practicante es aquel que es un hipócrita religioso permanentemente. Su vida jamás es sincera. Practica una religión de manera hipócrita, asiste, se congrega, ora, canta, lee y todo es permanentemente como un hipócrita porque es un hipócrita practicante. Jesucristo dijo en Mateo 24, 51 que los hipócritas tendrán su parte donde será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, el hipócrita practicante es un incrédulo. Alguien que es siempre hipócrita es un incrédulo. No tiene a Cristo, no es redimido, no es verdadero creyente, es un incrédulo. Pero también hay otro grupo de hipócritas. No solo los hipócritas practicantes, sino también existen los hipócritas momentáneos. Y los hipócritas momentáneos pueden ser creyentes. ¿Creyentes? Sí, creyentes. Pastor, ¿un creyente puede llegar a practicar la hipocresía? Claro que sí la puede cometer. Pero no vivimos como hipócritas. Podemos llegar a caer en hipocresía, pero no la practicamos como una forma de vida. ¿Entiendes la diferencia? El incrédulo es un hipócrita practicante permanente. El creyente puede llegar a actuar como hipócrita. Algunos dirán, entonces, ¿qué caso tiene? Escucha. Aún por la hipocresía, Cristo murió. ¿Amén? Y Él puede perdonar hipócritas. Y quiero darte un ejemplo. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, el apóstol Pablo le llama al apóstol Pedro hipócrita. ¿Recuerdas la porción? El apóstol Pedro estaba juntándose con gentiles y comía con gentiles y disfrutaba el compañerismo con hermanos en la fe gentiles. Pero cuando llegaron unos de Jerusalén, se apartó de ellos y comenzó a vivir como judaizante. Y lo ve el apóstol Pablo y escucha, ya eran los apóstoles, ya era el apóstol Pablo y era el apóstol Pedro. Y le dice Pablo a Pedro, eres un hipócrita. Porque antes de que vinieran los hermanos de Jerusalén, comías con los gentiles y ahora nada más vienen los de Jerusalén y te retraes de ellos y comienzas a practicar como si fueras judaizante. Estás actuando como hipócrita. Y dice la Biblia que aún en su simulación arrastró a otros hermanos. ¿Qué es eso? Era el apóstol Pedro, escucha, era el apóstol Pedro y actuó como un ¿qué? Hipócrita. Ahora, ¿vivió toda su vida como un hipócrita? No. Es la diferencia, entienda, iglesia. Una cosa es un hipócrita que vive permanentemente hipócrita, eso es un incrédulo. Y otra cosa es un creyente que puede llegar a caer en actuar como hipócrita en algún momento, pero es solo momentáneo, porque luego lo confiesa y se aparta. Esto tienes que entenderlo. Tienes que entender que hay estas dos clases. Ananías y Zafira otra vez son un ejemplo de creyentes que actuaron momentáneamente como hipócritas. ¡Peligro! Toda iglesia tiene de estos. Toda iglesia tiene de estos. ¿Por qué es tan abundante el problema de la hipocresía y este pecado? Muy fácil, porque la hipocresía es parte de nuestra naturaleza caída. Desde que el hombre cayó en Génesis capítulo 3, el hombre tiende a ser hipócrita. Hermanos, es una debilidad de nosotros como mentir.
Es una inclinación pecaminosa en nosotros como mentir. No tienes que aprender a ser hipócrita, te nace ser hipócrita. Es parte de la naturaleza caída y es parte de nuestros deseos pecaminosos. Es por eso que todo hombre y toda mujer en algún momento hemos actuado como hipócritas. Todos. O sea, decir yo jamás he sido hipócrita es como decir yo nunca he mentido. No es verdad. Hemos actuado como hipócritas en algún momento y especialmente en la religión. Tendemos a esto. Tendemos a mirar las cosas externas, a ocuparnos de cómo nos ven, a cumplir con el qué dirán, a cumplir con el que me vean, pero internamente tu corazón está lejos de Dios. Estaba yo meditando en este problema de la hipocresía entre los creyentes y entendí por qué es tan abundante la hipocresía. Porque es bien fácil cometerla. Es muy fácil. Aparentas algo por fuera, 2 horas, aparentas ser un creyente, como que ves, como que pareces, como que te ves, como que actúas, y el resto de tu vida vuelves a tu estado normal. Es muy fácil ser hipócrita. Es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte de ser hombres y mujeres caídos en pecado, heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Esto es universal. Somos hipócritas o hemos actuado como hipócritas porque es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora, ¿sabía que es una de las acusaciones más grandes de los incrédulos? No voy a tu iglesia porque son unos hipócritas. Ahora, escuchen, a veces es verdad. A veces algunos son hipócritas. No todos en la iglesia son hipócritas, pero sí estoy seguro que algunos lo son. Y estoy seguro no porque conozca la iglesia, estoy seguro porque Cristo lo dijo. Porque entre el trigo siempre habrá cizaña. Entonces, cuando nos acusan comúnmente los incrédulos de decir, en esa iglesia hay hipócritas, es verdad. Pero no solo es verdad, es normal. Pero no solo es normal. Es pecado. Pero también hay otros incrédulos que toman este mismo argumento, pero para defender que en ellos nunca van a hacerse cristianos porque no quieren ser hipócritas como nosotros. ¿Has oído a alguien así? Yo no voy a tu iglesia porque ¿para qué voy a volverme hipócrita? Por supuesto, esa justificación, ese argumento es falso, es incorrecto. Porque ellos no entienden que al venir a Cristo ya no eres tú viviendo tu vida, sino Cristo en ti obrando. Ellos creen que por venir a la iglesia, aparentar algo y vivir otra cosa afuera, eso es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es venir a Cristo, ser transformado por Cristo, nacer de nuevo, tener una nueva vida, ser impulsado por el Espíritu Santo y mostrar los frutos de una vida que verdaderamente tiene al Señor. Pero ellos dicen en su argumento, los incrédulos muchas veces, yo no voy nunca a ir a tu fe porque no quiero ser hipócrita. Realmente esa es una excusa mal infundada. Sin embargo, el problema de la hipocresía sí es una realidad. Jesús la condenó en su tiempo y sigue viva hoy. Cualquier iglesia, cualquier religión, cualquier denominación, cualquier grupo siempre va a tener hipócritas. Por lo tanto, hermanos, ¿pueden abrir sus ojos a esto? El principio fundamental que Jesús va a enseñar en Mateo 6, 1 al 18 es este. Escucha. Los hipócritas religiosos no entran ni pertenecen al reino de los cielos. No. Los hipócritas practicantes no entran al reino de Dios, no son del reino, no son de Cristo, no pueden entrar al reino. Ese es el principio básico de estos pasajes. Nadie puede entrar al reino de Dios por ser un religioso actor o un actor religioso. Nadie irá al cielo por aparentar ser cristiano. Irás al cielo porque Cristo pagó por tus pecados y tú creíste en Él. Pero si hay un practicante hipócrita, eso jamás le dará entrada al reino de los cielos. Nunca. No hay actores salvos. No hay. Por eso, este pasaje debería llevar a preguntarnos si acaso somos hipócritas. Y yo no te lo estoy preguntando a ti específicamente, te estoy diciendo eso es lo que Cristo quiere que pensemos. ¿Somos hipócritas practicando el cristianismo? Hermanos, quiero que vayan a Mateo 6 y todo esto fue la gran introducción. Pero no se preocupe, solo vamos a ver un versículo, versículo 1, ¿sí? Versículo 1 de Mateo 6. Y creo que el capítulo 6, versículo 1 es el resumen de toda la porción. Y solo vamos a estudiar versículo 1, dos frases, 2 partes, es todo. Versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esto es la hipocresía. Y después dice Jesús, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ese versículo, hermanos, en un solo texto, 2 frases, eso es todo. Jesucristo resume la enseñanza de versículos 1 al 18 en tan solo un versículo. Y es lo que quiero estudiar con ustedes el resto que me queda este ratito. Jesucristo dice 2 cosas en ese texto. ¿De acuerdo? Número 1 dice la advertencia contra la hipocresía. Y número 2 dice la consecuencia de la hipocresía. Vuélvelo a escuchar. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esto es una advertencia.
Y luego viene la consecuencia de eso. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que Jesús dice estas dos cosas: la advertencia contra la hipocresía religiosa y la consecuencia de la hipocresía religiosa. Dos cosas muy fáciles, muy claras, un solo texto. Regálale a Dios tu mente estos minutos que restan. Número 1, la advertencia contra la hipocresía religiosa. ¿Te fijaste cómo empieza el texto? Guardaos de hacer vuestra justicia. Guardaos. Esa es una palabra muy fuerte en griego, hermanos. Es una palabra que significa guárdate, ten cuidado, vigílate, pon atención, quédate alerta, sé cauteloso, ten una mente despierta y cuídate a ti mismo. Es una palabra muy fuerte. Guardaos, proseco, ten cuidado de ti. Es una advertencia muy fuerte porque Jesús nos va a introducir toda la porción y lo primero que nos quiere decir es advertencia: cuídate, cuídate de esto. Vigílate en esto, guárdate de esto. Una versión de la Biblia dice: guárdate de tratar de demostrar a los demás lo bueno que eres. O cuida de no practicar algo para que te vean. Esto es muy fuerte. Cristo está diciendo: guárdate de la hipocresía. Y dice después: guardaos de hacer vuestra justicia. Ahora, hermanos, esta palabra nos ha acompañado desde el capítulo 5, vuestra justicia, y de hecho desde el capítulo 4, 3, cuando Jesús se bautiza, porque le dice a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y luego en el capítulo 5 habló de la justicia, y ahora aquí en el capítulo 6 habló de la justicia. Y yo quisiera que a ti te quedara clara esa palabra, porque es muy importante en el ámbito judío y para el evangelio de Mateo. Justicia es rectitud. Justicia es cuando la persona se vive rectamente a los mandamientos de Dios, se somete a los mandamientos de Dios. Justicia es apegarse a la rectitud de los mandatos del Señor. Es obedecer su palabra, en otras formas dichas, mucho más sencillo. La justicia personal es vivir conforme a los mandamientos de Dios. Esa es la justicia de la que está hablando aquí Jesucristo. La rectitud que se ve en tu conducta. Y Jesús dice: guárdate, cuídate de hacer tu justicia. O sea, guárdate de estar obedeciendo a Dios solo para ser visto por otros. Ten cuidado de que no estés haciendo mis mandamientos solo para que otros te vean. Ten cuidado de no estar haciendo lo que yo te mando, pero solo para ser visto por los hombres. Ese es el problema, la dirección. El problema no es que hagas justicia. El problema aquí de Cristo menciona es que lo hacían para los hombres. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante para ser vistos. Entonces el problema de esto es la dirección en la que lo estaban haciendo los religiosos de su tiempo. Lo hacían delante de los hombres para ser vistos por los hombres. No lo hacían para delante de Dios ni para ser vistos por Dios. Esto es hipocresía. Este principio, hermanos, es muy claro. Yo sé que tú lo entiendes, pero quiero que sepas que Jesús lo enseñó y lo enseñó fuerte. Cuando tú haces algo solo para que la gente te vea, eso no cuenta. Es hipócrita. No vale. No hay recompensa. No hay nada. Porque no hay vida en eso, solo hay hipocresía. Cuando tú haces algo solo para quedar bien y dices: voy a ir a los grupos de compañerismo porque ¿qué van a decir si no voy? Y voy a hacer lo de mi libro porque si no, ¿qué van a decir si no lo hago? Y voy a hacer esto porque si no, ¿qué va a pensar la gente? Y voy a hacer lo otro porque si no, van a decir que me quedo atrás. Escucha, cuando tú haces algo para que vean otros, desde ese momento, desde ese instante, tu práctica ya es hipócrita. En el capítulo 5 Jesús dijo: su enseñanza está mal. Aquí en el capítulo 6 Jesús dice: su práctica está mal. Y no importa si tú haces cosas cristianas, si las haces para ser visto por otros, ya eres un hipócrita religioso. No hay recompensa y hay condenación. Esa es la idea de esto. Jesús está diciendo: cuídate. ¿Sabías que la palabra ahí final que dice para ser vistos de los hombres es una palabra griega teaomai, de donde viene teatrón, que es la palabra griega para teatro? Jesús está diciendo: no actúes delante de los hombres para hacerles un teatro, un espectáculo. Jesús está llamando fuertemente en contra de la hipocresía de ser vistos nada más. Y sabes, hay mucha gente que vive en este esquema, siendo actores de teatro los domingos, actores de teatro en los cultos, actores de teatro en su vida cristiana, entre comillas. No hay nada de espiritualidad, no hay nada de sinceridad, no hay nada de comunión con Dios, solamente hay una religiosidad teatral, una justicia teatral, un actor cristiano excelente de los domingos, pero nada de vida espiritual genuina. Jesús dice: esto es hipócrita. Hipócrita. Una justicia teatral no sirve de nada. ¿Sabes por qué?
Porque una justicia que hace solo lo que hace para ser visto por los hombres tiene dos problemas. Toma nota de esto. Dos problemas del que actúa hipócritamente solo para ser visto, solo para que otros le aplaudan. Número uno, primer problema, busca agradar a los hombres, no a Dios. El que actúa teatralmente, justicia teatral, obediencia fingida, solamente está buscando agradar a los hombres, no a Dios. Agradando al otro. Pero el segundo problema es peor, porque el hipócrita está buscando adorarse a sí mismo. No solo agradar a los otros, sino adorarse a sí mismo. Porque el hipócrita lo que quiere recibir es el aplauso, el reconocimiento. Oye, qué fiel eres. Oye, qué bien haces esto. Qué bien sirves. Ah, claro. Eso es lo que busca el hipócrita. Agradar al otro, adorar al yo. Y el punto es que eso es pecado, ambas cosas. Porque la Biblia nos manda a hacer las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. Y que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Y que el único digno de ser adorado con nuestras obras es Dios. Así que si tú haces algo para agradar a otros y para adorarte a ti, eso es un hipócrita. Y Cristo golpea duramente al corazón de la hipocresía religiosa en el capítulo 6 y le da con todo. Jesús había dicho, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 44, de los escribas y fariseos, que ellos recibían la adoración, no querían la gloria de Dios, sino buscaban la gloria los unos de los otros. Porque capítulo 12 de Juan, versículo 43, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Ahora entiendes por qué un hipócrita es hipócrita? No quiere la gloria de Dios, quiere la gloria para sí mismo. Quiere quedar bien. La religión falsa, el creyente falso, siempre busca cumplir a los ojos humanos. El creyente verdadero, escucha, aquí va una pieza clave del resto. El creyente verdadero practica lo que practica en secreto para su Padre que está en los cielos. ¿Y su Padre que ve en lo secreto? La recompensa en público. La vida cristiana verdadera es secreta, o sea, privada primero, no pública. Si tú haces algo en público que no lo haces en secreto, eres un hipócrita delante de Dios. Si tú vienes a orar los miércoles y no oras en tu casa, eres un hipócrita. Porque la verdadera piedad es la que se practica primero en privado. Una justicia, una piedad teatral no agrada a Dios. Una vez más, muchas personas tristemente viven de esta manera, actuando como actores los domingos en los cultos, pero viviendo lejos de Dios el resto de la semana. Cuando hacemos algo solo para ser vistos por los hombres, ya no es piedad, es vanagloria. Es vanagloria. Y esto era el fariseísmo exactamente. Eso era. Hipócritas recibiendo la adoración de hipócritas. Ahora, hermanos, hay algo que, muy rápido, muy rápido. Regresas a capítulo 5, versículo 16. ¿Recuerdas ese versículo 5, 16? Jesús les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uno se rasca la cabeza y dice, a ver, 5, 16 dice que hagamos obras delante de los hombres para ser vistos. Y luego 6.1 dice que no hagamos cosas delante de los hombres para ser vistos. Y uno dice, a ver, aquí hay un choque de ideas. Cuidado, no hay ninguna contradicción. Absolutamente ninguna. En capítulo 5, versículo 16, Jesús está diciendo que seamos luz al mundo para que ellos vean las buenas obras que hacemos para la gloria de Dios y terminen glorificando ellos ¿a quién? A Dios. La diferencia es que el que lo hace para los hombres busca ser glorificado Él. Es muy distinto. Jesús nos está contradiciendo. Jesús está diciendo una cosa es hacer tus obras buenas para agradar a Dios y otra cosa es hacer tus obras para agradar a los hombres y adorarte a ti. Es la gran diferencia. En capítulo 5 está hablando de un creyente que obra piadosamente y que glorifica a Dios. En capítulo 6, versículo 1 está hablando de un incrédulo que busca su gloria personal y la adoración al yo. Es diferente, es muy diferente. Por lo tanto, hermanos, otra vez lo quiero decir. Cada vez que tú has hecho algo solo para ser alabado, eres un hipócrita. Me acuerdo a veces hay personas con todos los pastores, en todas las iglesias, en todo el lugar. Pastor, mire, estoy haciendo lo que me pidió. Míreme, aquí estoy cumpliendo y me pesa mucho. Vea, pastor, estoy cumpliendo. No me tienes que avisar. Obedece a lo que Dios te dice y sigue adelante. No tienes por qué hacer alarde de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque en cuanto buscas ser visto, eres un hipócrita. Aunque sea una obra buena, aunque sea una obra piadosa, si lo haces con el propósito de ser visto, ya no es puro tu corazón. La hipocresía es muy fácil de practicar. Así que yo tengo una pregunta aquí, hermanos. ¿Tu cristianismo es una actuación teatral o una devoción real?
Los hipócritas no entran al reino de los cielos. No entran. Quiero hacer una aclaración antes de ir a lo último. Escúchame, es algo importante, muy, muy valioso. ¿Sabías que mucha gente tiene una idea de hipocresía muy distinta a la de la Biblia? Mira, escucha. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, cuando alguien hace algo religioso solo para ser visto, pero no está en su corazón, es un hipócrita. Pero la gente en nuestros días tiene una idea de hipocresía muy distinta. Escúchame, sígueme en esto. Muchas veces han venido personas a mí y me dicen, oye, esa persona de la iglesia la vi en la calle y no me saludó, es un hipócrita. O en la iglesia me quise despedir de tal persona y no me extendió la mano, es un hipócrita. No, eso no es ser hipócrita. Eso podrá ser descortés, podrá ser falto de amor, si quieres decir, pero no es hipócrita. Hipócrita es que te viera en la calle, oh hermano, gran hermano, te amo, y fingiera algo que no siente en su corazón. ¿Ves la diferencia? A veces la gente le llama hipocresía a algo que no es hipocresía. Yo cualquier cosa, el pastor se pasó el alto, qué hipócrita. No era yo, ni tengo carro ya. Entonces la gente siempre ve alguna falta en los creyentes, hipócrita, hipócrita. Mira, hay que saber discernir. Jesús dijo, hipócrita es el que hace cosas para ser visto por los hombres, pero no es sincero en su corazón. Eso es un hipócrita. Entonces hay que saber entender la diferencia, hermanos. Por supuesto, el que no saluda en la calle es un descortés, es un falto de amor, es alguien que a lo mejor en su dificultad para desarrollar relaciones no ha madurado en la fe y todo lo que tú quieras, pero no es un hipócrita. Ahora, su descortesía y su desobediencia es pecado también, pero no es hipocresía, es otro pecado. Por ejemplo, Pedro negó al Señor. ¿Fue un hipócrita? No, fue un mentiroso. David pecó con Betsabé y fue un hipócrita. No, fue un adúltero. ¿Te fijas? A veces la gente confunde el pecado y nada más le llama hipócrita a todo. No, hipócrita es aquel que hace cosas religiosas para ser visto por otros, pero no concuerda con su corazón. Solo quería darles esta diferencia. Pero por cierto, y aprovecho esto, por favor, si han venido a mí, cuando veas a alguien en la calle, salúdalo. Salúdalo. No seas descortés. Segunda parte del versículo, y es todo, hermanos. Versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esto es la advertencia. Y segunda parte y última. De otra manera, o de lo contrario, dice Jesús, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está la consecuencia de ser un hipócrita. Muy clara, ¿no? No hay recompensa. El hipócrita no será recompensado. Recompensa. Mistos, una palabra que ya hemos visto en capítulo 5, cuando dijo Jesucristo, ¿se acuerdan? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ahí usa la palabra galardón para hablar de un premio. ¿Sabías que esa palabra, hermano, es interesantísimo? Escucha, la palabra que usa aquí Mateo para decir recompensa es la palabra mistos, que significa salario o paga. Es la misma palabra que se traduce en Lucas 17, que el obrero es digno de su salario. Aquí se nos traduce recompensa, pero es la misma idea. Mistos era la paga que tenía el trabajador después de haber trabajado y recibía lo que merecía, su mistos, su recompensa, su salario. Jesucristo está diciendo, el que es hipócrita no será recompensado por Dios. Dios no le dará nada. ¿Sabes por qué? Y el resto del capítulo nos lo va a decir. Porque el hipócrita, os digo que ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa del hipócrita? El aplauso de otros hipócritas. El hipócrita lo único que va a obtener es el reconocimiento de otros hipócritas, pero de Dios nada. ¿Notas eso? De Dios nada. Por eso la palabra es importante, paga, salario, porque escucha, tú que trabajas, no recibes 2 pagos por el mismo trabajo. Nadie cobra 2 veces el mismo trabajo. Así tampoco nadie va a recibir 2 recompensas. O recibes la del mundo, o recibes la de Dios. Si eres un hipócrita, recibirás la recompensa del mundo y es todo, y no recibirás nada más. Es todo lo que tienes. Os digo que ya tienen su recompensa. Pero si no haces las cosas para ser visto por los hombres, sino para la gloria de Dios, entonces Él recompensará recompensas eternas, recompensas celestiales, recompensas eternas a tu vida. Dios promete recompensas. ¿Saben qué, hermanos? Estudiando esto, pensé que somos muy inconscientes y ajenos de las recompensas que Dios ha prometido. Los cristianos casi no piensan en eso. Y Pablo lo dijo en 1 Corintios 9:24, dice, corred de tal manera
que lo obtengáis, hablando de la recompensa. Cristo habló de recompensa, Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Mateo 10:41 y 42 dice que cualquiera que trate bien a un creyente no perderá su recompensa. Mateo 16:27 dice que el Hijo del Hombre vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo habló de recompensas. Las cartas hablan de recompensas a los creyentes. En Corintios 9:17 dice Pablo, si predico el evangelio de buena gana, recompensa tendré. Hebreos 11:26 dice que Moisés escogió el vituperio de Cristo antes que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, Juan dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Te fijas? La Biblia habla de las recompensas y además habla de la corona de justicia y habla de la corona incorruptible de gloria y habla de la corona de la vida. Recompensas que Dios promete a los suyos. Creo que estoy seguro, mejor dicho, estoy seguro que muchos creyentes no sirven ni son fieles a Dios como deberían serlo porque no están conscientes de las recompensas que Dios les podría dar. Si tú pensaras más en las recompensas celestiales que en las terrenales, serías más fiel a Dios y más obediente a Él. Si pensaras más en lo que Dios te va a dar que en lo que ganarás en esta tierra, serías mucho más fiel y consagrado al Señor buscando las recompensas celestiales. ¿Por qué? Porque el hipócrita ya tiene. Eso es todo. La terrenal es todo lo que el hipócrita va a tener. No tendrás más. Nadie cobra dos veces el mismo trabajo. O tienes la temporal y humana, o tienes la eterna y divina. Pero hermanos, Dios no premiará. Vean cómo termina el texto. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Misma frase que en 5:16. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo está haciendo una conexión entre estos dos versículos. Jesucristo está conectando estos dos porque vuestro Padre que está en los cielos era el título muy común entre los judíos para hablar del Dios el Padre como el Padre de Israel. Y decía, judío, aunque seas judío, si eres un hipócrita, no tienes recompensa de Dios el Padre. No hay. Si eres hipócrita, no hay. Hermanos, escuchen, así terminó. El hipócrita no tiene recompensa de Dios. ¿Sabes qué tiene el hipócrita de parte de Dios? Juicio, condenación. Dios no alabará a los hipócritas, solo los juzgará. Job 36:13 dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí ira de Dios. Mateo 24:51 dice que los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Una vez más, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dios juzga a los hipócritas. Los hipócritas no van al reino de Dios. Los hipócritas permanentes no son salvos. Cuenta una fábula de Esopo. ¿Recuerdas Esopo? Este escritor de fábulas. Una fábula de Esopo cuenta que un día el lobo quería comer oveja y tenía apetito de oveja. Así que el lobo fue en esta fábula y se disfrazó de oveja y se añadió al rebaño de un pastor. Y todos pasaron inadvertidos, nadie se dio cuenta. El lobo ahí se metió al rebaño, entró al redil, llegó la noche y comenzó a esperar a que llegara la oscuridad para poder cenar su oveja. Pero esa misma noche, el pastor se le había antojado cenar oveja. Así que fue a su rebaño y buscó la oveja más gorda, la más grande, y al matarla se dio cuenta que no era oveja, era lobo. Lo que este pastor hizo con el lobo, Dios lo hace, pero intencionalmente. Dios va a juzgar a los hipócritas intencionalmente, no por error. A los hipócritas Dios los va a juzgar. Porque el hipócrita no es del reino de Dios. Y para ilustrar esto, hermanos, Jesús va a usar 3 ejemplos, que son los siguientes pasajes. Y Jesús va a hablar de las limosnas, Jesús va a hablar de la oración y Jesús va a hablar del ayuno. ¿Y por qué va a hablar de estas 3 cosas? Porque estas eran las 3 prácticas piadosas de los religiosos de su tiempo que las habían vuelto obras teatrales, hipócritas. Y Jesús entonces va a hablar de la limosna, la oración y el ayuno y lo va a corregir a lo que debería ser sincero en vez de hipócrita. Y es lo que estudiaremos en próximos meses. Que Dios nos ayude, hermanos, a librarnos de la hipocresía. En resumen, yo te puedo preguntar, ¿eres un actor o eres un creyente? ¿Somos actores o somos creyentes verdaderos? Por supuesto que Cristo está diciendo, guárdate de esto. La hipocresía religiosa no entra al reino de los cielos. Guárdate. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la claridad con que Cristo señala estos pecados. Gracias porque nos confronta y también nos advierte y porque al mismo tiempo tu palabra consuela de saber que tú eres un Dios perdonador y que Jesucristo limpió y limpia nuestros pecados, aún limpia la hipocresía de aquellos que se arrepienten.
Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos salvación, pero gracias también porque Él nos advierte de la religión falsa, hipócrita que muchos pueden estar practicando. Señor, yo te pido que si aquí hay alguien que está practicando una hipocresía así, lo saques de esta mentira, lo libres de este fariseísmo, lo saques de esta vida teatral, falsa, fingida, simulada, y lo lleves al verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Señor, te pido que si hay alguien aquí que ha vivido hipócritamente, le hagas ver que tú lo sabes y que te tema y que se vuelva a ti de todo su corazón. Señor, no es suficiente hacer cosas delante de los hombres. Tú quieres que hagamos las cosas delante de ti y para tu gloria. Y Señor, yo te pido que esta iglesia sea una iglesia de creyentes sinceros, no hipócritas, y que nos libres de estos pecados más y más. Oramos que el resto de los temas de este capítulo sean de bendición a nuestra vida y que bendigas grandemente nuestra iglesia. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.